Bien, continuando con este ciclo de temas específicos correspondientes al programa de Introducción a la Concurrencia, hoy vamos a iniciar este tema de específicamente hablar un poco acerca de la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? ¿Qué significa? ¿Qué problemas nos trae? ¿Por qué la tenemos que estudiar a esa concurrencia? ¿No? ¿De dónde viene y por qué la tenemos que estudiar? Para eso, bien, permítanme compartir esto, por favor. Ahí estamos. Bien. Concurrencia. Tal es el nombre de la asignatura, Introducción a la Concurrencia. Convengamos en que esta asignatura, déjenme recordarles, no es específicamente de programación concurrente. Si bien vamos a hacer programación y si bien vamos a programar concurrentemente, no es específicamente de programación esta asignatura, sino que más bien nos enfocamos en los fundamentos de la concurrencia, de dónde viene el problema, cuáles son las estrategias y qué herramientas tenemos como para poder tratar con ella. Porque la concurrencia es un inconveniente que se presentó al programador a lo largo de la evolución de la computación. Sin embargo, fue también un gran reto, pero también una gran oportunidad de, por supuesto, mejorar sobre todo la eficiencia de los sistemas. Así que su tratamiento el día, digamos, en la actualidad es crucial. De todos modos, reitero, no vamos a ver la concurrencia desde el punto de vista estricto de la programación, sino entender fundamentalmente el problema de la concurrencia y cuáles son las estrategias con las que se lo puede tratar para obtener resultados coherentes, resultados profesionales. Bien, arranquemos con la concurrencia entonces, con algunas ideas que nos llevan a saber qué es lo que es la concurrencia. En clase por ahí les hago la pregunta ¿qué es la concurrencia? Y de ahí ya comenzamos con las ideas, ¿no? Ahora, de todos modos, fíjense lo que dice la definición de la RAE, ¿no? Coincidencia, concurso simultáneo de varias circunstancias. Sí, es el acontecimiento, el desarrollo de determinados eventos al mismo tiempo. Es decir, ocurren cosas en el mismo momento. Para nosotros va a ser la capacidad, esto, de ejecutar múltiples actividades en paralelo o simultáneamente. Y está subrayado simultáneamente porque vamos a tener que tener cuidado con esa idea. Como habrán visto cuando hicimos la clase de nociones de sistemas operativos, especialmente para este tema, recordarán de la idea del paralelismo real y del paralelismo aparente, ¿no? Con uno o más procesadores. Bueno, esa es la idea. La concurrencia tiene sus orígenes cuando en algún momento a lo largo de la historia de la computación se decide separar el procesamiento que implicaba la entrada-salida del trabajo de la CPU. Antes se hacía todo por el propio procesador. Entonces, cuando se separó, ahí ya empezó el tratamiento de la entrada-salida en algún hardware dedicado a tal sentido, mientras el procesador seguía trabajando por otro lado. Allí comenzó la programación concurrente, lo que
que se conoció con la programación concurrente. Luego ahora tenemos multiplicidad de dispositivos y sobre todo de procesadores. Luego aparece entonces la multiprogramación, que presenta un nuevo desafío: elevar el nivel del conocimiento y de las soluciones presentadas para la concurrencia para poder tratar con este tema, ¿no? Tenemos entonces muchos programas listos para ejecutarse en una computadora de multiprogramación. Eso implica que luego en ejecución vamos a tener un montón de procesos, y lo podrán ver hoy en cualquier computadora. Si ustedes se fijan qué procesos tienen corriendo, van a ver un centenar de procesos que están corriendo, y todos ellos obviamente están ocupando los mismos recursos. Todos están trabajando sobre la misma pantalla, sobre el mismo disco, o el pool de discos que tengan, o sobre la interfaz de red, o todos están compartiendo una memoria, todos están usando el o los procesadores que tengan, etc. Entonces son todos esos procesos que están ejecutándose y están ocurriendo en consecuencia eventos que son prácticamente simultáneos. Entonces, esa ocurrencia de eventos en simultáneo, el uso de los recursos en forma simultánea por parte de los procesos, nos lleva a tener que estudiar el tema de la concurrencia, porque yo no puedo dejar que un proceso se haga dueño de un recurso y no lo suelte nunca más. Normalmente no debe ocurrir. No puedo dejar eventualmente que mientras un proceso está utilizando el procesador, otro utilice el mismo procesador. Hay situaciones de concurrencia de eventos sobre los recursos que no podemos permitir, digamos, las tenemos que administrar. Tenemos que administrarla, tenemos que ordenarla para que las cosas funcionen correctamente. Entonces, para solucionar todos estos problemas que la concurrencia implica, es que tenemos que estudiar precisamente el tema para poder darle un tratamiento adecuado y una solución en consecuencia. Bien, esto es lo que vamos a ver. Ya sabiendo lo que es la concurrencia, nos vamos a adentrar entonces a hablar un poquito de qué es lo que ocurre cuando nosotros programamos de manera secuencial, como se viene programando hasta el primer año eventualmente de la carrera, y luego vamos a ver un poquitito de qué se trata la programación concurrente o el procesamiento que ocurre en los sistemas cuando es concurrente o paralelo. Vamos a ver, estos son conceptos, estados, acciones, historias, son simplemente conceptos, donde precisamente estos dos por ahí nos pueden interesar por ahora, mucho más. Estados, por supuesto, siempre importante. Vamos a hablar de un tema que nos va a clarificar mucho lo que es la concurrencia, los problemas de la concurrencia, y se llama este problema la condición de concurso. Vamos a hablar un poquito de atomicidad de grano fino y grueso, una cuestión conceptual que nos va a ayudar a tratar con los temas que siguen en la asignatura. Bien, antes de ver lo que es un procesamiento secuencial o concurrente, lo que vamos a ver es estos pequeños temitas que tenemos que atender. Mientras que un programa secuencial tiene un único hilo de control, thread, un programa concurrente tiene múltiples hilos de control. Es decir, es como que un programa, ustedes lo pueden palpar en la computadora cuando pueden hacer dentro de una misma aplicación dos cosas a la vez. Pueden dejar haciendo algo que descolgaron de un menú y ejecutar una acción, y mientras tanto se está ejecutando esa opción que eligieron, ir a otra parte de la aplicación y hacer otra cosa. Si les responde, si pueden hacer las dos cosas
en aparente simultaneidad, entonces esa aplicación esa es una aplicación programada concurrentemente. Tienen más de un hilo, más de un flujo de control dentro de su programa. Mientras que si nosotros programamos secuencialmente, reitero, como estamos acostumbrados a hacerlo hasta el primer, segundo año de la carrera, ustedes habrán visto que pueden hacer una única cosa con el programa que hayan realizado, ¿no? El programa que ustedes desarrollaron pueden hacer una única acción. Si quieren hacer otra cosa más que está en otra parte del menú, tienen que salir de esa opción, ir a la otra parte y hacer eso otro. Entonces van haciendo una sola cosa a veces. Hay un único hilo de control, hay un único flujo. Entonces, un programa concurrente, obviamente entonces, contiene dentro de sí dos o más procesos o dos o más threads que trabajan juntos para realizar esa tarea. La tarea que es el objetivo por el cual ustedes hicieron el programa concurrente. Bien, ahora cada uno de esos procesos o threads que ustedes programaron en sí mismo no deja de ser un programa secuencial, programado tradicionalmente. Ojo. Ojo, porque es una programación secuencial, pero con algunas cuestiones de comunicación y sincronización que va a ser todo el tema de estudio de nuestra asignatura. Pero básicamente la programación de cada proceso es secuencial. Bien. Ahora, resulta que si nuestro sistema tiene dos o más procesadores y yo hice un programa concurrente que consta de dos o más procesos, entonces existe la posibilidad de que cada uno de esos procesos ejecute en un procesador distinto. Con lo cual tengo la posibilidad de que eh, esos dos procesos, esos dos hilos de control vayan ejecutándose en forma paralela, en un paralelismo real, ¿sí? Es decir, en un instante t determinado, yo puedo tener en un procesador ejecutándose una instrucción de un proceso, mientras que en otro procesador, en el mismo instante, se puede estar ejecutando una instrucción de otro proceso. Ahí tenemos entonces un procesamiento en paralelo. A ver, el paralelismo, entonces, ¿por qué lo vemos aquí? Porque en realidad es un caso en particular de la concurrencia. Es un tipo de solución concurrente muy particular. Y que tiene lugar cuando nosotros intentamos a una solución global, es decir, a un único programa, por ejemplo, lo queremos hacer en paralelo. Tratar de mejorar, tratar de ser lo más eficiente o algún algoritmo, entonces decimos, bueno, la idea es a este problema grande que ataca mi programa, lo voy a dividir en dos y lo voy a ejecutar en paralelo para que se haga mucho más rápido. Ahora, para poder tomar un programa escrito secuencialmente y paralelizarlo, yo debo detectar si tengo partes del programa que sean independientes. Entonces, para poder detectar si tengo partes de mi programa que son independientes, debo determinar si el conjunto de escritura de una parte de ese programa es disjunto del conjunto de lectura y escritura de la otra parte. Hagamos un alto para decir qué es el conjunto de escritura. El conjunto de escritura básicamente son las variables de escritura. Y el conjunto de lectura y escritura son un conjunto de variables que se leen y escriben. ¿Bien? Entonces, dice, dos partes de un programa son independientes si el conjunto de esas variables de escritura de una parte
es disjunto respecto del conjunto de variables de lectura y escritura de la otra parte. ¿Estamos? Entonces, dicho en una forma un tanto callejera, si me permiten el término, es si una parte de un programa está trabajando con un conjunto de variables y las está escribiendo, y no tienen nada que ver esas variables, no se meten esas variables con las otras variables que utiliza la otra parte del programa, entonces estoy hablando de que tengo dos partes del programa que son independientes. Entonces, cuando yo detecto que un programa que yo realicé tiene dos o más partes independientes, es entonces factible de que lo pueda paralelizar, ¿no? Con el objetivo de trabajar más rápido, básicamente, de hacer más eficientemente las cosas. Estados, acciones e historias son algunas definiciones con las que nos vamos a mover en las siguientes 2 o 3 clases. El estado de un programa no es nada nuevo. El estado de un programa concurrente está dado entonces por los valores de todas las variables en un t determinado. Pero lo importante es esto, que incluye el contexto de procesos. Recuerden entonces sistemas operativos, cambio de estado de los procesos, la ocurrencia de interrupción, el tratamiento de interrupción y el guardado del contexto de un proceso y su próxima recuperación, su futura recuperación. Entonces, un programa concurrente tiene procesos o threads, ¿sí? La ejecución de un programa concurrente puede ser vista como una intercalación, interleaving, de acciones atómicas ejecutadas por cada proceso. Ahora vamos a las acciones atómicas. Entonces, la ejecución de un programa concurrente puede ser vista como una intercalación de acciones atómicas ejecutadas por cada proceso. Recuerden que tenemos dos procesos que se pueden ejecutar en simultáneo. ¿Qué pasa si tengo un único procesador? En realidad, las instrucciones de un proceso de mi programa concurrente se van a intercalar con las instrucciones del otro proceso de mi programa concurrente. Entonces, se van a ir intercalando en el tiempo. Eso es la visión de la ejecución de un programa concurrente en un sistema monoprocesador. Claro, las instrucciones esas se intercalan de un modo tal que es impredecible la secuencia en la cual lo van a hacer. Es impredecible por el tratamiento de interrupciones, por la secuencia de eventos y su tratamiento por parte del sistema operativo. A priori no puedo determinar en qué orden se van a intercalar, en qué orden se van a ir ejecutando, se van a ir intercalando las instrucciones de los distintos procesos de mi programa concurrente. Entonces, ya dijimos lo que es un estado. Ahora, entonces, un proceso ejecuta una secuencia de sentencias. A su vez, una sentencia es implementada como una secuencia de una o más acciones atómicas. Programación, en un lenguaje de alto nivel, implica que en bajo nivel yo esté ejecutando seguramente más de una instrucción a bajo nivel, ¿no? Cuando tengo mi programa fuente, yo tengo una instrucción, y cuando obtengo el ejecutable con instrucciones a bajo nivel, cada una de las instrucciones de alto nivel implican una, dos, tres o más instrucciones de bajo nivel a las que vamos a llamar atómica. Mientras que una historia es una secuencia de instrucciones atómicas. La historia, una historia de un programa, entonces es vista como una secuencia de acciones atómicas. Para nosotros, definamos la historia de un programa como una secuencia de acciones atómicas. Obviamente, un programa puede arrojar múltiples historias, ¿verdad? Entonces,
Bueno, recordemos entonces, es clave esto, historia, una secuencia de instrucciones atómicas a lo largo de la ejecución de un programa. Dijimos que es concurrencia, ya hablamos de la concurrencia, hablamos de lo que es el procesamiento concurrente y la historia, y fíjense ahora lo que se llama condición de concurso. Yo creo que con esto va a quedar clarísimo los problemas que nos trae la concurrencia. Tenemos un programa fuente que está escrito en los cuadros en fondo gris. Este sería el programa principal. Esto declara una variable A que es compartida por dos procesos de mi programa concurrente. Acá hay una construcción cobegin, coend. Cobegin, coend. Cualquier sentencia que yo tenga aquí adentro es ejecutada concurrentemente, independientemente si tengo uno o más procesadores. Si tengo un único procesador, las instrucciones de P1 y P2 se intercalarán a lo largo del tiempo en ese procesador. Mientras que si tengo más de un procesador, lo que puede ocurrir es que en algún momento instrucciones de P1 se estén ejecutando en un procesador e instrucciones de P2 se estén ejecutando en otro procesador. Bien, mientras que el código fuente de P1 está detallado acá, en gris, y en algún momento del código de P1 hay una suma de la variable A compartida. ¿Sí? Claro, esto es en código fuente. Cuando tengo un ejecutable en un lenguaje hipotético de bajo nivel, ¿qué ocurre? Yo voy a tener load, una instrucción load, esta instrucción de asignación de incremento de la variable A en 1 se va a traducir como un load de la variable A en un registro del procesador. Me traigo el contenido de la variable A un registro del procesador. Lo siguiente va a ser incrementar ese registro del procesador en 1 y luego volver a almacenar, hacer un store de el contenido de ese registro del procesador en la posición de memoria apuntada por la variable A. ¿Sí? Con lo cual, esta única instrucción de alto nivel terminó en al menos estas tres instrucciones de bajo nivel. El procesador, recordemos, ejecuta estas instrucciones de bajo nivel. Estas son instrucciones de bajo nivel. Instrucciones atómicas. Estas son las instrucciones atómicas. Esta no es atómica. Esta sí. El proceso 2 tiene un código similar al proceso 1. Hace una suma de A también más 1. Y el proceso 2, visto desde el lado ejecutable, es exactamente igual, el código ejecutable, al proceso 1, obviamente. Bien, imaginemos que tenemos un único procesador, un sistema monoprocesador, y que este programa empieza a ejecutarse con A inicialmente en 0, y ocurre esta historia. Es decir, se ejecutan instrucciones atómicas de P1 y de P2 en algún orden y vienen ejecutándose, hasta que en algún momento determinado le toca ejecutarse a esta parte crítica de mi programa. Y se ejecuta la instrucción atómica, la sentencia, la acción atómica 1, que es esta, el load del proceso 1. Pero en ese momento este proceso es interrumpido por algún evento X, no importa cuál. El sistema operativo puede decidir a P1 bloquearlo, o mandarlo a listo, porque en realidad quería seguir ejecutándose, ¿verdad? Entonces el sistema operativo lo puede poner en listo tranquilamente. ¿Qué pasa? Recuerden, hizo el load, ya se trajo el contenido de la variable A y lo dejó en el registro X del procesador. Como en este punto este proceso es interrumpido, recuerden que el sistema operativo, para bloquear o para suspender o dejar en listo
Es decir, para desasignarle el procesador al proceso 1, lo que hace es guardar el contexto de ese proceso, con lo cual guarda el valor de Rx, que es un 0, porque se trajo el valor que había en A, que era 0, y lo dejó en el registro este. Entonces guarda el 0 en el registro X del procesador correspondiente a la información de contexto del proceso 1. Bien. El sistema operativo a este proceso lo dejan listo para ejecutar luego. El sistema operativo puede elegir otros procesos para ejecutar y entre esos otros procesos tranquilamente puede elegir despachar el proceso 2 y largarlo a ejecutar. En algún momento el proceso 2 va a ejecutar esta parte de código crítico. Cuando el proceso 2 hace este load A en Rx, ¿qué pasa? Se trae también el valor 0 que está en la memoria, en la posición de memoria apuntada por A. Se trae el valor 0. Ese valor no fue tocado aún en memoria. Y se lo trae al procesador. Imaginemos que la historia, que esta ejecución en particular, sigue de este modo. Se ejecuta esta otra instrucción del proceso 2 que incrementa el registro y también se ejecuta la instrucción que vuelve a escribir en la memoria, store, vuelve a escribir en la memoria el contenido del registro ya incrementado en la posición A. Con lo cual va a escribir en la posición de A en la memoria principal el valor 1. ¿Ok? Bien. Puede seguir ejecutándose este proceso y en algún momento el sistema operativo le dirá a este proceso, se te acabó el tiempo, lo que sea, y elegirá en algún momento en el futuro para que P1, lo elegirá para que siga ejecutándose. Cuando P1 se vuelve a ejecutar, el sistema operativo previamente tiene que restablecer la información de contexto de P1. Esa información de contexto se trae el registro este en 0, había quedado. Hace el incremento, lo pone en 1 de nuevo, y hace la escritura de la variable A en la memoria principal con un 1. Entonces, aquí nos perdimos un incremento. Esta situación en la que el recurso, en este caso, que es una variable A, quedó inconsistente, porque debería haber ocurrido primero todo esto, o primero todo esto junto. Todo eso debería haberse ejecutado todo juntito, sin interferencias, sin interferencias. Entonces, la condición de concurso o condición de carrera, por definición, ocurre cuando un recurso queda en el estado final en el que queda un recurso depende del orden en el que se fueron ejecutando las instrucciones que hacen uso de él. Si el estado final de un recurso depende del orden en el que se fueron ejecutando las instrucciones que hacen uso de él, entonces estamos en una situación de concurso. ¿Estamos? Si esto se hubiese ejecutado 1, 2, 3, 4, 5, 6, si la historia hubiese sido bla, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo hubiese resultado bien. O si la historia hubiese sido bla, 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 4, 5, 6, 1, 2, 3, todo hubiese ido bien también. Entonces, ahí hay dos posibles historias que son deseadas, pero esta claramente es una historia no deseada. Y de cuestiones como estas es lo que trata esta asignatura. Ver estos problemas primero y determinar luego con qué estrategia la vamos a atacar y la vamos a resolver. Y finalmente, qué herramientas vamos a utilizar para resolverlo, para aplicar esa estrategia que elegimos. Bien. Para esto, entonces, hagamos hincapié en estas definiciones de grano fino, atomicidad de grano fino y atomicidad de grano grueso. Una acción atómica de grano fino es implementada directamente por el hard donde se ejecuta el programa concurrente, es decir, son las instrucciones del procesador a nivel máquina, código máquina.
¿Estamos? Son instrucciones que ejecuta el procesador. Y en el contexto de un procesador, esa instrucción es una instrucción atómica. Es decir, una vez que empezó a ejecutarse, termina de ejecutarse. Recuerden el ciclo de ejecución de interrupciones, de instrucción, donde la interrupción se atiende después que el procesador terminó de ejecutar una instrucción. Y una acción atómica de grano grueso es una secuencia, un conjunto de acciones atómicas de grano fino, pero que van a aparentar ser indivisibles, van a aparentar ser atómicas. Entonces, una acción atómica de grano fino es una instrucción del procesador, una instrucción de código máquina. Mientras que una acción atómica de grano grueso es un conjunto de esas instrucciones de grano fino, acciones atómicas de grano fino, que se comportan como si fueran atómicas. ¿Sí? Bien, la ejecución entonces de un programa concurrente puede ser vista como un interleaving, una intercalación de acciones atómicas ejecutadas por cada proceso, el concepto de historia. Luego, entonces, el rol de la sincronización, que es a lo que nos vamos a dedicar nosotros durante esta asignatura, es prevenir esas intercalaciones o esas historias no deseadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente de estas dos formas, haciendo exclusión mutua o haciendo sincronización por condición. Entonces, la sincronización tiene dos formas básicas: sincronización por exclusión mutua y sincronización por condición. Bien, entonces, los programas concurrentes están compuestos por procesos o threads, más de uno, programados cada uno de ellos secuencialmente. Al ejecutarse, la intercalación de esas acciones atómicas de cada uno de ellos no es determinística, con lo cual estamos en problemas. Por ejemplo, la condición de concurso que acabamos de ver. Ahora, luego, si bien la programación concurrente sumó dificultades al programador, ingeniero de sistemas, o la persona que sea, las ventajas que provee el tratamiento y la solución adecuada de estos inconvenientes que acarrea la concurrencia son realmente una mejora sustancial en eficiencia, una mejora sustancial en prestaciones. Con lo cual, hoy es una necesidad que sepamos cuáles son los problemas que trae la concurrencia, qué estrategias podemos aplicar para solucionarlo y con qué herramientas lo podemos hacer. Y poder aplicarlo, obviamente, en forma profesional. A eso, señores, nos vamos a dedicar en esta asignatura. Gracias.